Sucesos, recuerdos, vivencias, insumos de nuestra memoria colectiva. Bienvenidos a Memorias de la Montaña, el pilar de nuestro presente y el legado para nuestro futuro. Conservar presente el recuerdo de nuestras vivencias individuales y colectivas se hace vital para mantener viva nuestra identidad como seres humanos, como comunidad y como sociedad. Este es nuestro ejercicio de los derechos a la memoria y a la proyección de nuestro presente hacia un mejor mañana. El barrio La Cruz se encuentra en la ladera nororiental de la ciudad de Medellín, Colombia. Alberga alrededor de 13.000 habitantes y es la construcción de un territorio con más de 50 años de esfuerzos, sacrificios, hazañas y solidaridad comunitaria, que da muestra de la tenacidad del ser humano y de la resiliencia social de la comunidad colombiana. Este es el barrio La Cruz. Esta es nuestra historia. Acá esto era puro monte. Esto por aquí, donde está la capilla, todo eso eran montañas. Aquí perseguíamos nosotros conejitos corriendo por todo esto. Primero fue esto, digamos, aquí el sector La Torre. Sector La Torre y hasta por aquí, porque yo era el último de arriba. Yo era el último, que por allá no había nada. Ya, luego más adelante ya fue la carretera. Que ya Arturo Marín nos mandó un bulldozer. Cuando la máquina entró a de verdad, a romper lo que era acá en La Cruz, entró por Versalles primero, allá se subió, rompo esto acá, hago este llano acá, porque aquí va a quedar un colegio, que en este momento que se presenta ahí, la escuela
Ramón Muna. Él pasó con la máquina, llegó ahí a donde es la parroquia y dijo, voy a hacer un llano aquí muy lindo, muy hermoso, donde aquí va a ser la parroquia del barrio La Cruz. Y eso es. ¿Sabe de dónde tirábamos nosotros la luz? En Alambre Dulce, de abajo, de allá de Versalles. De Versalles tiramos la primer cuerda de luz. Porque nosotros cocinábamos era con leña y nos alumbrábamos con petróleo. Amanecíamos con todas estas olletas así nágaras. Y esa cara ahumada y esos mechones en esas lámparas. Ahí no había plata para velitas, no había plata para nada, ole. Ya la lavada en grande nos íbamos para la cañada a lavar. Cuando la ropa se nos amontonaba, cada 8 días nos íbamos a lavar a la cañada. Allá nos tocó ir a lavar a la cañada. Por ahí derecho nos bañábamos y veíamos en esos charcos allá más buenos, había unos charcos más buenos en la cañada. Y era el agua limpiecita, blanquita, cristalina. Ya eso iba llegando como más gente. Ya el barrio se iba agrandando, se iba agrandando, se iba agrandando. Y cuando armaron la capilla, cuando limpiaron todo ese plan, que armaron la capilla, que iban a hacer hicieron una acción comunal ahí. Ya, ahí hicieron una acción comunal. Ahí hicieron una acción comunal y ahí bailamos más bueno y nos pegamos que borrachera. Que era una caseta así redonda. Y de vez en cuando iba el padre a decir misa ahí, de vez en cuando. Cuando ya armaron la iglesia, vea, en nombre del barrio, el señor dueño de esos lotes, al señor que le trabajaba los papás de Nando, el señor quería que le dejaran el barrio a Andrés López. Y el barrio, la gente no quiso. Subieron unos misioneros, estuvieron en misiones, nosotros íbamos a las oraciones, íbamos a todo lo que ellos hacían. ¿Y cómo le parece que ya al salir, ahí en el lote de la casa de don Manuel, pero para arriba, al borde de la carretera, ahí hicieron ellos una cruz. En la vuelta del payaso. En la vuelta del payaso formaron la cruz. Y ellos fueron los que bautizaron ese barrio, el barrio La Cruz. Y así quedó el barrio La Cruz. Tratamos de hacer las casitas, hice mi casa y comenzamos a pedir ayuda al municipio y nos dijeron que no era posible porque esto era un terreno inhabitable por el sentido de que no tenían agua, no tenía luz. Inclusive yo aquí en el barrio viví, sin mentirle, por ahí 8 años sin luz. El agua la traíamos de la cañada y bueno, seguimos así. Entonces una vez, ya con el tiempo, habíamos por lo menos unas 16 familias aquí en la parte alta. Formamos una reunión, nos reunimos varias personas, 60 socios ajustamos con el tiempo, entre señoras, señores, niños, pues mayores de edad. Y formamos una acción comunal, nos conseguimos la personería jurídica, formamos la acción comunal. Pero le digo, pues, un camello. Y la gente muy unida, todo el mundo nos conocíamos. En la escuela, un señor tenía apellido Moscoso, creo que era Moscoso, tenía un lote grandes. Entonces le sugerimos que nos regalaban para un saloncito. Que sí, ahí mismo. Me conseguí un tablero, una cruz de madera, también no sé a dónde fue que me la regalaron y me la traje, lo iban a botar por ahí, me la traje. Nombramos un muchacho que trabajaba en Medio Oriente, lo nombramos como profesor. Y ahí, inclusive la escuela era, escuela en la semana. Y fin de semana hacíamos fiestecita para recoger fondos. Sufrió uno mucho en ese tiempo, pero ya ahora estamos bien prácticamente.
en el 86 había una tal Emperatriz, morenita ella, descalcita, pero con carisma, y tenía un grupo ya en la escuelita. Llega Flammarion, con mucho carisma también educativo, y enseguida coge fuerza esa escuela, coge mucha fuerza. Eso fue en el 86, y en el 87 ya creo que sube Fernando Castañeda, que también mucho carisma y, por cierto, mucho éxito, porque le cogen cariño a los niños, él se siente feliz. Entonces era gente que, no teniendo otros recursos para vivir abajo, en la parte urbana, buscaba sobrevivir en estas laderas bastante incómodo en realidad, porque sufrían mucho, en primer lugar, porque no había caminos, en segundo lugar, no había tampoco luz, tenían que subirla poniendo sus propio alambre que robaban abajo, enlazaban ahí las luces, y claro, no había ni luz, no había caminos, gente humilde, gente buena. Empecé en el Alto de la Cruz en 1986 por sugerencia de Manuel Burgos, que era el director de la Escuela Bello Oriente. Me dijo que se me quería ir a trabajar al Alto de la Cruz a montar una escuelita. Llegamos, al frente había un señor que se llamaba Don Jesús Jiménez. Fue, me abrió la escuela, de tablas, piso en polvo. Entonces llegamos, llamamos al presidente de Acción Comunal, don Jaime Moreno, prendimos los altavoces, invitamos a los padres de familia para que fueran a matricular sus hijos en el grado primero y segundo. A los 5 o 6 meses gestionamos con el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia y logramos conseguirnos otro profesor, Fabio Alonso Vega. Entonces ya cuando él llegó con el cargo de director, entonces yo le entregué a la institución. Ahí trabajamos como 3 años en esas condiciones. Ya subió el municipio de Medellín, miraron la alternativa de construir una escuela, nos hicieron una escuela hermosísima. Ya a los 5 años, en el 91, Manuel Burgos, como ya habían varios maestros y ya habían terminado de construir la escuela, entonces Manuel Burgos me llevó para Bello Oriente. Pero lo novedoso es que mientras estaban en Bello Oriente, yo pasaba constantemente a la Cruz y me llevaba a los niños que habían terminado 5º de primaria, me los llevaba para el colegio. Una gratitud inmensa al Alto de la Cruz, la gente muy adorada. Ahora, en este 2020, me encuentro con muchos estudiantes, muchos terminaron 11, otros terminaron universidad, otros son enfermeras. Tenemos una que es odontóloga, contamos con una niña que ahora está en Telemedellín y es periodista, Diana Jaramillo. Entonces para mí como maestro, para mí es un orgullo saber que todo eso que sembramos en los estudiantes se ve reflejado ahora. Sembramos en el Alto de la Cruz y ahora estamos recogiendo este puñado de muchachos que ya muchos de ellos terminaron la universidad, están muy bien, muy organizados. Quiero decir que valió la pena haber trabajado en el Alto de la Cruz desde 1986. Nos colaboraron mucho de la fábrica de acá de encerados de San Blas para que mi mamá pudiera pues construir. Con el paso de los años empezamos a ver pues que iban subiendo nuevas personas de diferentes pueblos, se llenó pueblos de Buriticá, venían del nordeste, de Andes, de Urabá. De un momento a otro uno sabía que
le quitaban la vida a los vecinos. Hasta a nosotros nos tocó, aquí pues la niña de aquí en la casa también le quitaron la vida. La evolución del barrio ha sido muy buena porque ya uno pues ya no tiene como tanto miedo, ya uno sale tranquilo, se acuesta tranquilo. Estos eran como caminitos de bestia. No habían vecindades, no había nada, no había luz. Tenía uno que conseguir la leña por allá en Monte Carlo o en la laguna para poder hacer de comer. Ya empezó esto a la gente ahí se cogiendo los lotecitos, haciendo sus casitas, la policía venía y se los tumbaba, volvían y lo hacían, hasta que se cansaron y ya dejaron la gente. Para yo empezar a trabajar con bienestar familiar, que me siento tan agradecida, fue por la muerte de mi hijo, cuando me mataron mi hijo. Que si yo no entro a trabajar como madre comunitaria, yo me había enloquecido. Entonces yo ya se me subió como la moral, porque ese iba a ser mi apoyo. Yo llegué se trabajaba con 15 niños, y yo llegué a tener casi 20 niños, porque los recibía porque veía que los niños se aguantaban hambre, que eran niños que los maltrataban los papás o que la mamá los dejaban encerrados para irse a trabajar, a ganarse un salario para poderlos mantener. Y yo de empezar, yo los recibía. Entonces ya empezamos, que de la plata, mi hija me daba plata y de mi pago yo sacaba y aportaba y ajustaba el mercado para poder alimentar los niños. Sí, llegamos a ver 15 madres comunitarias. Esto se fue poblando y Bienestar fui abriendo las puertas y fui brindando apoyo y ayuda a las mujeres. Esto fue una bendición que Dios me dio. A comparación como está hoy en día esto, es como vivir uno en lo más grande que uno haya conocido. Pero anteriormente era esto, que era un desierto y que por donde uno pasaba era un pantano amarillo. Y en invierno no sabía de qué color bajaba abajo. En la terminal nos decían los patiamarillos. Cuando esto por aquí, pues la única casa que había por aquí en este lado donde yo vivo era la mía. Cuando yo fui presidente formamos una caseta allí donde está la iglesia ahora. Una caseta redonda, donde hacíamos bailes, hacíamos empanadas y hacíamos dedicatorias y todo eso, pasaba muy rico. Solamente había un señor que nos tallaba todo, que se llamaba don Adriano. Y llegaba borracho a los bailes y dañaba todo eso y hasta llegábamos. Como nosotros trabajábamos en la Junta de Acción Comunal y abrir este camino hasta la terminal. Nos tocó poner a Agustino y yo a hacer cepas para meter encantarillados que iba a traer el municipio. Y ahí comenzó ya, y a los 4 años ya yo entregué la acción comunal. Se acaban las dedicatorias, se acaban los bailes, ya no se mentaba del equipo, ya no hacía nada y ahora menos se ve nada. O sea que un barrio para formarse tiene que tener también un poco de ánimo, de gozar y divertirse, para que la gente pueda trabajar y ayudar a formar el barrio. Nosotros veníamos de Aranjuez a pie a
veníamos para un paseo por aquí para arriba, veníamos muchos, no era ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, cuando yo vi una gente que estaban viendo solar, que estaban dando lotecitos, y yo, pero fue ayer, hace 40 años, cuando me dijeron, ¿tienes cédula? Me dijo el señor, sí, Jaime Moreno, yo tengo ahí los papeles, Jaime Moreno y don Jesús Muñoz me entregaron el lote y todo, y me dijeron, este es bajito para usted, que construyó la casita, el ranchito, y me dieron la herencia de mi mamá y mi papá, 20.000 pesos, les queda mucho. Que compré unos palos, unas que eran de cartón, ¿cómo que llama esa? De teja campesina, y hicimos, tapamos ahí con cartón y de todo, y hicimos la casita. Y aquí me quedé, y aquí me quedé, y aquí no me he movido, no me han podido mover. Y ya no me mueven, digo, ¿para dónde me mueven? Para un caboncito así, pues. En eso, ya con 79 años ya está uno contando los palos. Yo vivo muy contenta en mi casa. Chao a toda la gente del barrio, que los compañerismos no nos falta nada. Como habitantes actuales del barrio La Cruz, recibimos este legado de construcción de identidad y territorio. Son pocas las comunidades que cuentan con el privilegio de poseer un relato tan detallado de su historia, y además contada por sus propios protagonistas. Continuemos. Recuerdo que empezaron a llegar instituciones y una de ellas, la primera que dio como un trabajo aquí, una luz de esperanza más fuerte, fue Visión Mundial. Con Visión Mundial trabajamos 6 años maravillosos, donde fue un beneficio para toda la comunidad, porque era un trabajo muy amplio. Era un trabajo que realmente beneficiaba a la comunidad. No partía de un escritorio, sino de un trabajo de campo realmente. Allí tuve la dicha de trabajar 6 años y fue mucho beneficio, no solamente en lo material, porque sí se dieron techos, se organizaron casas y cosas básicas en los hogares, pero también empezó una capacitación, también empezó a trabajarse el liderazgo en el barrio, también empezó la gente a tener una visión más clara de qué era lo que necesitábamos y para dónde queríamos llegar. Esta institución fue un gran apoyo y fue maravilloso porque allí contábamos con casi 200 familias con los cuales se ingresaban eran los niños, el trabajo era niño porque era un trabajo de patrocinio. Y fue cambiando las cosas porque entonces ya las navidades eran diferentes, porque ya se tenía en cuenta que los niños se cumplían años, entonces se tenían regalos, sorpresas por medio de esta institución, entonces fue algo agradable. Pero yo diría que a partir de este momento es donde inicia otra etapa del barrio de La Cruz. ¿De quiénes? De aquellas personas que realmente queremos que nuestro barrio sea uno de los mejores de la Comuna 3. ¿Y quiénes lo van a lograr? Nosotros. Me acostumbré a caminar siempre que venía alguien, porque para poder entrar una persona de afuera tenía que ser con un líder de acá o alguien que conociera el barrio, y lo que yo hacía era acompañarlos. Entonces aprendí a conocer mi barrio desde los límites con La Honda, con los límites con Bello Oriente, acá abajo con Villarroca y aquí arriba con la montaña, con la laguna de Guarne. Y bueno, saber cómo nos tocó al principio sin carreteras, sin agua, sin luz, sin un alcantarillado, fue lo más complicado para mí en la niñez. Después de haberlo tenido todo en el campo, llegar acá con un papá campesino que solamente sabía trabajar el campo, a vender paletas. Cuando había lluvia aguantábamos hambre, nos tocaba ir al recorrido que todavía se hace, un recorrido actualmente en pleno 2020. También me tocó parte de una finca en el sector donde hoy es la cancha, que fue construida por la Cruz Roja más o menos en el año 2005, 2003, algo así. Y ahí había una casa de tapias, le decían La Manuela, y encontramos también una finca en El Hoyo, que hoy es un preescolar que se llama Semillas de Paz, y de hecho ahí en toda la mitad había un árbol de mango matasanos, y es muy diciente ese nombre porque mataban gente que era sana. O sea, muchos de nuestros
vecinos fueron amarrados, torturados y asesinados a ese árbol, amarrados por cualquier cosa, porque alguien daba dedo, tal, ahí los quedaban. De hecho, por eso ese preescolar se llama Semillas de Paz, como para cambiar ese nombre. La capilla, cuando yo llegué acá en el 81, en la casa que estoy actualmente, vivo detrás de la iglesia Nuestra Señora de la Sabiduría, y la primera iglesia que hubo era un bohío, era redondo, era solamente una parte en bareque y tenía latas alrededor, y era el único espacio para la gente cuando yo estaba niña y adolescente y joven, donde jugábamos fútbol, que era ahí pegado al plan de la capilla. Pues era la única parte plana para jugar. Esto por acá, solo, no había gente, nada. ¿Quiénes habían por ahí? Pues mantenían a los de abajo por ahí, rugando. Donde si había gente era para allí, para la torre, a la capilla, por ahí sí. Pero pues la había acá no. Esto era solo. Y cuando eso fue que compraron allí el terreno de donde estaba la comunal. ¿Quién la compró? Nosotros, fue Rigo, en persona sabíamos de un muchacho que era también del pueblo de nosotros, y hizo casa ahí, hizo casa en el solar. Entonces se fue que para Santo Domingo, entonces dijo que iba a vender eso ahí. Y luego le dijo, ay, vos vas a vender eso ahí, y después se lo compraron barato. Entonces le dije yo, ay, hablemos con Zurita que están buscando un terreno para hacer una sede comunal. Entonces bueno, hablamos con ella, entonces ella fue la que gestionó. Sí, y entonces compraron y cuando eso ya trabajaba, que es que en Visión Mundial, y ahí se organizaron. Toda la primaria me tocó estudiarla acá abajo. Ya los colegios que habían acá, el acceso con los colegios secundarios por acá, sí era muy difícil, porque los colegios más cerquitas que habían eran los de la Pedro Luis Villa, la que conocemos ahora como la López, estaba la San Lorenzo, y estaba la Hernán Toro Agudelo, que prácticamente estaban en la calle 44. Pues muy difícil el acceso, porque acá el transporte no había pues transporte para ninguno de los colegios, solo era la ruta de los buses, y la ruta de los buses daría pues 2 curvas para llegar allá, y igual había que caminar de todas maneras. Entonces uno prácticamente le tocaba bajar caminando, tanto de acá como de la terminal hacia allá, había que bolear pata afuera. Tanto que en ese tiempo por acá la sociedad estaba empezando a incrementarse en este barrio, a tal punto que ya empezaron a aparecer muchos grupos, mucha delincuencia, inclusive se empezaron a abarcar las primeras barreras invisibles, donde en este barrio pues realmente los sectores no podían pasar. Entonces ya el estudio para nosotros se nos hizo muy difícil, porque ya realmente si uno bajaba a la terminal ya no sabía para dónde coger, si para los lados del Jardín o para los lados de Villahermosa, pues que realmente uno no tenía acceso para esos lados. Entonces ya el estudio, hasta ahí llegamos. En ese tiempo pues realmente por acá la juventud que había realmente no estudió por falta de acceso a los colegios. Yo traía la madera con mi papá y con la hija mayor desde el Popular número 1. Nos veníamos a las 3:30 de la mañana a pie con los palitos al hombro. Así, de esa manera construí yo mi primer ranchito. Y básicamente todo era cargándolo en el hombro, desde la terminal de Trasmayo hasta aquí, por la trocha que le dije antes. Cuando ya fuimos construyendo la calle, entonces se animaron unas personas que tenían unos carritos y los llamábamos colectivos.
y ellos eran los que nos transportaban, pero antes de eso fueron muchos años que estuvimos caminando a pie y subiendo a pie con todas las cositas que podíamos conseguir a la espalda. Y por eso, cuando nos encontrábamos con las amistades, siempre nos decíamos: hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? Aquí cargando esta cruz. Y supuestamente, por esas frases que decíamos, el barrio quedó la cruz. Y nos reuníamos varias familias y nos íbamos a la laguna a hacer sancochadas, a bañarnos en la laguna, y disfrutábamos mucho esa parte alta de nuestro barrio. Eso era hermoso. Uno llegar allá y ver esa laguna llenecita de agua, bajo los árboles, eso era una divinura. Bueno, cuando yo llegué aquí a construir mi vivienda, yo llegué aquí con 3 hijos. Entonces en ese tiempo concebí a mi 4.º hijo. Mi hija Batsuri trabajó con Visión Mundial, mi hijo José trabajó con Salud, y hoy en día mi hijo Anderson, que es el que está haciendo el documental, José y Anderson, ambos están en ese proyecto. Y me siento muy feliz y muy orgullosa de todos ellos. Tener memoria de lo que uno construyó desde cero y que la familia, los hijos de uno conozcan la situación, cómo se formaron ellos, cómo fue que tuvieron un techo, cómo fue que esa madre y los que tuvieron padre lucharon por tener lo que hoy tenemos. Es un orgullo, para mí es un orgullo que mis nietos se den cuenta cómo fue la lucha. Esto era monte. Casas, habían 3, 4 casas muy distantes la una de la otra. Esto era un barrio desolado, sinceramente. No se escuchaban sino balas. Y a veces uno aguantaba la necesidad por lo lejos de ir a comprar cualquier cosa. Para uno ir a trabajar le tocaba caminar por trochas a coger el carro. Le tocaba a uno andar con un par de zapatos en la mano para cambiarse donde iba a coger el bus, porque uno bajaba embarrado y vuelto nada. Los baños eran un hueco que se llamaban litrinas en ese entonces, recuerdo yo. Pero ya hay que darle gracias a Dios, porque ya el barrio ha mejorado mucho. Ya esta es mi casa, que empecé fue en un ranchito de plásticos y de tabla. Por ejemplo, esta escuela del padre Miguel, esto aquí era una casa de unos viejitos que ya murieron. Él compró y ya, mire el colegio que tiene ya grande el colegio, ya esto, hay proyectos de una universidad, ya tenemos la capilla aquí a todo el frente. Ya el barrio está bien conformado, ya está prácticamente con todo lo necesario. Tenemos iglesia, tenemos la escuela, tenemos un centro de salud, tenemos farmacias, ya pues como que tenemos una vida más diferente a la que uno le tocó vivir. Yo vivo muy contenta en este barrio, porque aquí pude tener mi propia casa, aquí levanté todos mis hijos. Porque cada uno necesita donde vivir. Por ejemplo, yo vivía en Campo Valdés y tenía necesidad de tener un ranchito para no estar pagando alquiler, me vine para acá, y otros tienen necesidades de otras cosas, y uno se acomoda donde puede. Como cuando nos preguntaban en los talleres, ¿por qué la gente se hace al pie de los ríos? Porque uno lo que le interesa es encontrar dónde acomodarse, después vendrá el problema. Pero uno de momento no encuentra ninguna. Nosotros nos vinimos para acá sin agua, sin luz, sin nada. Teníamos que subir a ese monte, traer la leña, traer la madera, pero nos expusimos a todo eso porque lo necesitábamos. Porque es que hagan la historia cuando uno ya se ha muerto, nada gracioso.
La gracia es que a uno le toque ver que las cosas sí se hicieron, que si algo metió uno la pata en alguna parte o dijo incoherencia, lo que sea, pero que de todas maneras le entendieron y que uno está viendo, por ejemplo, este edificio, el centro de salud allí, el CAI a mis espaldas. La carretera me traía hasta aquí, que tenía que cargar la panelita desde la 30 hasta desde la 33, hasta aquí. Y veo que me la traen hasta la casa. Además, es una belleza. Sigan adelante con este barrio, que lo sigan queriendo mucho, que sigan, bueno, haciendo cosas lindas. ¿Qué más digo yo? Lo que llamamos convites. En esos convites trabajamos todo, digo trabajamos porque manos, uñas, dientes y hasta con el pelo. No era que nos van a colaborar, no. Toda la gente del barrio nos uníamos, entre todos alguien aportaba que una carnita, que el otro una papita, que el otro un platanito, hacíamos sancochos comunitarios y sí, así empezó a funcionar el barrio, pidiendo ayudas por toda parte. Pero ante todo, fuimos nosotros, porque es que si nosotros no poníamos la mano de obra, ¿quién nos la iba a colocar? Y como supuestamente esto era un barrio marginal, qué tristeza, barrios marginales no hay. Hay barrios humildes, marginales nunca, porque es que todos somos seres humanos y todos valemos lo mismo. Nos tocó duro, muy, muy duro. Trabajar con uñas, manos, pies, sin herramienta, o sea, cada quien conseguía, si fuera, cada quien conseguía una pala, una pica, un asadón, un machete, porque estamos hablando de que el barrio era un monte, o sea, no era que una casita aquí, mejor dicho, en este barrio, en esta parte donde yo estoy, habían exactamente 5 casitas, sin contar la mía, y cada una quedaba lejos de la otra. El agua era una odisea porque había un solo tanque para la necesidad del barrio, o sea, las casas eran muy poquitas, pero igual, el agua la almacenaban en un tanque y había un señor fontanero, bueno, así es que se le dice, que llegaba cada 2 días a la semana, el agua la colocaban 45 minutos. Si habían poquitas en que recoger, se recogía agüita. Si no había en qué, pues no se recogía porque no había en dónde. O sea, el baño era como el baño era improvisado, una goterita de agua y límpiese y ya, porque si se botaba el agua no había con qué hacer de comer. No habían baños porque no había agua disponible para estar vaciando un baño. Eso se hacía un pozo, no sé qué, ¿cómo es que se llama? Y en ese pozo se hacían las necesidades. Otra cosa, muchas veces venían y decían, ay, que encontraron un muerto en el tanque del agua, ay, que tomamos agua de caballo porque se fue un caballo allá y se murió. Pero igual de todas maneras, la energía, fue algo muy similar. Había un solo transformador viejísimo en la parte de abajo. Y entonces eso tenía muchas telarañas, o sea, un alambito para una casa, un alambito para la otra, este de acá y este de allá. En ese tiempo todo el mundo se volvió eléctrico, porque andaban con un alicate en el bolsillo y un paquete de cinta negra, de cinta aislante. Pasaba y se iba la luz. ¿Qué hacíamos? Vamos a buscar al señor de la luz. Iba el señor, se montaba al poste, organizaba la luz, pague. Si no tiene plata, quédese sin luz, porque no había quien la colocara. De hecho, en esa época hubo muchos accidentes de gente que se encaramaba a colocar la luz, gente que no tenía experiencia y resultaban chambuscados, aporreados. Bueno. Y en esa época el señor de la acción comunal era don Genaro, y ese señor hizo mucho porque él gestionó para que las empresas de energía vinieran y nos colocaran energía, pues un transformador bueno y que ya la luz fuera mejor. Ay, no, el transporte antes nos tocaba montarnos en unos chiveros
que nos traían desde abajo de la terminal hasta acá, pagamos a 400 pesos para poder subir aquí arriba. Ya mientras eso ya se fueron organizando las carreteras, ya fueron organizando la carretera, y ya cuando eso ya entraron las de Ecotramo, y luego después de que entraron las de Ecotramo ya pues o sea ya el barrio se le fue viendo un poco más de mejoría. Ya llegaron, ya fueron colocando teléfonos públicos, ya fueron que allí la cancha de acá, el centro de salud. Doña Marta era una persona súper excelente, esa señora trabajó con guarderías, esa señora era una persona súper maravillosa. Era como muy atenta con las personas que habían en el barrio, con las pocas personas que habíamos, porque eran muy pocas. Ah, sí, Falsuri fue otra que también era muy... Uy, esa señora también era muy activa, era también muy organizada con lo que verle progreso al barrio, porque eso era ella, verle, o sea, que quería verle progreso al barrio. El deporte siempre estuvo presente desde la llegada de los primeros pobladores. Cualquier espacio medianamente plano era ocupado por niños con pelotas hechas con bolsas. Solo se necesitaban de niños con ganas de jugar, una pelota, a veces hecha envolviendo trapos o rellenando bolsas con otras bolsas, para que ya hubiera un partido de fútbol. Ya después vinieron los comités, ya se organizó el barrio, ya vino el comité de deportes y ya se empezaron a organizar los torneos, con uniformes, con nombres muy pomposos como Deportivo Independiente Medellín, Boca Juniors, el Parma, Arsenal, en fin, una variada gama de nombres. Acá donde estamos, que ahora es la cancha oficial del barrio, la placa polideportiva, era el escenario auxiliar, porque los torneos siempre se jugaban abajo en el plan de la capilla, donde llegaban los colectivos. Cuando allá estaba ocupado por algún evento de la parroquia o algún evento de la comunidad, entonces nos dirigíamos a esta sede alterna y acá jugábamos. No era tan divertido porque la gente concurría a ver los partidos allá y entonces se armaba todo un espectáculo en torno a los torneos. Acá solo venían los familiares más cercanos a vernos jugar, entonces no se sentía tanto la chispa. Pero acá, conocida como la cancha de Don Adriano, jugamos muchas familias y jugamos muchos torneos también. El deporte y las variadas manifestaciones culturales se constituyeron en un escudo que protegió a la comunidad del creciente conflicto que asolaba el territorio. Es en ese momento donde nacen los grupos juveniles, los comités variados, incluyendo el de deporte, que se encarga de fomentar los semilleros y los torneos también para los adultos. Grupos de baile, de danza, expresiones como el hip hop, el break dance, empiezan a hacer su aparición. Y se constituyen también otros grupos alternos donde montar coreografías y mostrarse por toda la comuna se volvió un factor predominante como expresión y manifestación de la existencia del barrio y de sus habitantes. A este sector donde para que pudiéramos entrar había que abrir trochitas con machete y llegar a la casita que él con tanto cariño nos hizo, pero hasta mojada todavía, en Bareque. Estaba Don León, estaba doña Tulia, la de aquí abajo, estaba la doña Carmen, la gordita que vivía aquí en la esquina, allá arribita. Por ejemplo, nosotros vinimos en el año 1981, ya había muchas personas ya liderando la parte de arriba y haciendo pues banqueo pensando en los niños para lo de la escuela. Entonces se unían todos los que íbamos llegando, nos uníamos a esas personas para hacer los convites, para ayudar, para animar, para que este barrio se levantara pues y fuera algo habitable, que pudiera ser algo que le sirviera a todos. Yo llegué acá y no habían caminos,
la casita no tenía pues energía, no había agua potable, había que suministrarla con manguerita. Entonces estaba el señor Rafael Genaro Quintero y uno se iba con él para arriba, para las partes de arriba de parte alta de la cruz, y nos íbamos a estuquear las mangueritas, a ayudarle a poner pues, las mangueritas porque se desempataban o se las robaban. Él subía con pedazos de manguera, él se encargaba de que el agua llegara a cada uno de sus lugares. La cuota que se le daba en ese entonces era 1.000 pesos cada mes, porque era, pues, que era 1.000 pesos cada mes que uno daba. El uno lo veía, qué pecado, y si él sufría física y él subía con su paciencia arriba, porque uno le decía, Genaro, es que de tal parte se nos fue el agua. Mijo, por la tarde, ahora más tarde lo organizo, y uno le avisaba y él arrancaba. Era muy duro porque ellos cada rato pues uno los veía por ahí armados. Me tocó pues un miércoles en la noche cuando mataron a una señora aquí abajo en el sector del Hoyo, que eran las 9 de la noche cuando ella la asesinaron. Entonces fue muy duro pues esa época de violencia, porque uno los veía, ellos llegaban donde uno a tocar a las casas para que uno les hiciera comida, y no solo a uno ni a 2 personas, sino para las 10, 11 personas había que hacerles comida. Entonces era pues algo que cuando llegan las 5:30 ya uno comenzaba a irse encerrando, ya uno pues se iba encerrando en sus casas y ya uno no abría la puerta hasta el otro día por la mañana que salía uno a trabajar o que pues, pero era muy incómoda la situación con esta gente. Entonces eso era pues todo lo que, como encontré yo parte de la cruz. Acá no existía sino la escuela, no existía las guarderías que hay ahora, no teníamos el transporte que tenemos ahora. Aunque malo, pero bueno, tenemos un poquito de transporte. A él, a don Genaro, a María Eugenia, a este otro señor que ya también falleció, que vive por la parte alta de la escuela, para el sector de allí, no me acuerdo en este momento cómo es que se llamaba él. Don Jesús. Don Jesús. A Jorge Laguna, a este señor Jorge Laguna, a la mamá de Maru, que también me tocó cuando ella fue presidenta. Ya me falta que el hijo de Maru sea presidente pues para toda la inquisición de la familia. En ese tiempo esto era prácticamente una finca, y como finca pues obviamente había mucha necesidad de mejorar los caminos. Nos reunimos y bueno, organizamos un comité, el cual se llamó el Comité Cívico, y en ese tiempo comenzamos a hacer la labor comunitaria, que fue arreglar los caminos. En ese tiempo fue una labor muy bonita, porque las pocas personas que habitamos el sector pues estaban muy interesadas en que el barrio se viera muy bonito. Y así fue como comenzamos esta labor, saliendo todos los domingos con pico y pala en la mano a abrir los caminos. Un evento a recordar que marcó la vida de los habitantes de acá el barrio de la Cruz fue lo ocurrido entre el 27 y 28 de mayo del 2007. Entre las 11:30 de la noche y 12:30 se desliza desde la parte alta del sector del Hoyo, y obviamente al deslizarse, ahí están las personas del Comité de Emergencias pendientes cuando sienten el ruido que hace este derrumbe y cómo fue sepultando varias viviendas, algunas que estaban desalojadas, cómo la gente gritaba, y fueron ellos que les tocó atender toda esa tragedia de ir sacando a la gente de ahí de sus viviendas, ya llenos de lodo. En este momento hace falta gente echada para adelante, gente con berraquera, gente que vea las necesidades que tiene el barrio, que tienen los jóvenes. Vea, lastimosamente, anteriormente cuando la gente no tenía vías, no había calles, no había transporte, no había alumbrado público, etc., la gente era más unida, compartía más, luchaban por conseguir sus cosas. Entonces la gente siempre había como muchos espacios de encuentro, la iglesia, el convite, ¿cierto? Entonces compartían, nos conocíamos más, ¿cierto? Entonces todo el mundo era como más generoso, no sé, como más social. Luego que ya ahorita el barrio tiene vías de acceso, que la mayoría de los caminos están pavimentados, etc., entonces ya la gente como que cada uno en su mundo, en sus cosas, y lastimosamente se va perdiendo un poco como la integración comunitaria, se va perdiendo mucho de eso. Los que
nos tocó todo ese proceso del 96, de los primeros, los fundadores, etc. Esas personas nos encontramos y todavía nos saludamos con mucha alegría, como una familia, ¿cierto? Pero ya la gente que llegó nueva no valora lo que hay, ¿cierto? No, pues obviamente no participa de lo comunitario, de lo social, y eso es triste, porque la gente no era perder eso, de seguir compartiendo, de seguir juntándose, porque es que aquí todavía faltan muchas cosas por hacer. Así es, Maru. Nuestro territorio tiene todo el futuro por delante y está en nuestras manos tomar este legado y convertirlo en bienestar. Aprovechemos esta experiencia, retomemos nuestro plan de desarrollo vigente con la ONU hasta el 2030 y volvamos a celebrar nuestra identidad. Abracemos nuestra montaña como ella abrazó a nuestros padres y construyamos todos juntos el presente que ellos soñaron para nosotros. Estas son las primeras memorias de la montaña. Faltan muchas lunas, vendrán muchos nuevos vecinos y amigos y serán necesarias todas las manos y corazones dispuestos a tejer con solidaridad y resiliencia ese nuevo sueño que fue, es y será nuestro barrio La Cruz.